Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar a hacer un estudio sobre los atributos de Dios. Tenemos un grupo de mujeres en el cual fue hecho con el objetivo de apoyarnos, guiarnos, fortalecernos en las cosas de Dios, poder aconsejarnos y surgió la necesidad de hacer estudios bíblicos. Pero siempre es bueno tener el apoyo de alguna persona, algún teólogo o algún pastor que sea un servidor de Dios. Y no se había dado nada hasta el momento que alguien propuso, nuestra querida hermana Silvia, propuso hacer el estudio bíblico de Paul Washer sobre los atributos de Dios. El libro que vamos a estudiar es sobre Paul Washer, conociendo al Dios vivo. Como que en un principio nunca nos dimos cuenta la importancia que tiene realmente conocer al Dios que adoramos. Y uno sí ha estudiado sus atributos, pero a medida que empezamos a profundizar en el conocimiento de Dios, nos damos cuenta cuánto nos hace falta estudiarlo mejor y conocer al Dios que adoramos. Voy a empezar con una breve introducción antes de comenzar con el libro. Cuando hablamos sobre nuestro Dios trino, lo tenemos que hacer con mucha reverencia, pero mucha reverencia y temor, porque estamos hablando de alguien tan grande, infinito, que creó todo, creó los cielos, creó la tierra, creó a cada uno de nosotros. También Dios, un Dios que es amor, pero también es un Dios que es triplemente santo. Entonces necesitamos tenerle el respeto y el valor que merece. Entonces le vamos a pedir a Dios, antes de comenzar este estudio, que nos dé gracia, que nos dé ese temor, ese respeto, esa reverencia que merece. Cuando estudiamos sobre Dios, sobre el Dios Trino, eh, tenemos que tener humildad. Muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero en el momento que empezamos a estudiarlo mejor, nos damos cuenta que nos hace falta mucho conocer. Y también debemos presentarnos humildes, entendiendo de que nosotros solos quizás no vamos a poder lograr comprenderlo todo y que necesitamos principalmente de la ayuda del Espíritu Santo. Y también, ¿por qué no utilizar lo que Dios ya ha dado a ciertos maestros a lo largo de la historia, como son muchos teólogos y muchas personas a las cuales se han dedicado su vida a entender más y estudiar la palabra de Dios? Entonces, entre todo, algo vamos a hacer por medio del Espíritu. Segunda de Corintios 2, del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros porque, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Qué importante entender esto. Hay cosas que son del Espíritu que se disciernen por el Espíritu. Pero acá no estamos hablando místicamente que el Espíritu me va a hablar o me va a dar algo, sino que está en la palabra de Dios revelado y el Espíritu me va a hacer entender lo que Dios ya nos ha dejado por su mismo Espíritu escrito. Debemos sujetarnos a lo que dicen las Escrituras. Muchas veces se ponen opiniones personales, lamentablemente, acerca de Dios
En esto podemos ver, hay muchas iglesias que hoy en día, más que nada de las nuevas, que toman a un Dios todo amor y desperdician y dejan de lado al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Toman, no, si Dios es todo amor, no puede hacer esto, no, si Dios es todo amor, y no es así. Vamos a aprender y a conocer a lo largo de este estudio quién es el Dios al que servimos y quién es verdaderamente el Dios. Porque hay mucha malinterpretación, hay mucho desconocimiento del Dios al que servimos. Ignorar, conocer al verdadero Dios nos hace preso de herejías. Por eso es tan importante este estudio. Es tan importante conocer al Dios que vamos a servir porque nos hace preso de herejías. Hay muchos que creen que adoran a Dios y no están adorando al verdadero Dios. Uno de ellos son los pentecostales unicitarios. Vos los ves muy bien vestidos, mujeres con falda, con pelos largos, vos las ves cristianas y cantan. Y están adorando a un ídolo y no están adorando al verdadero Dios. No adoran al Dios Trino como Dios se revela en su palabra. Ignorar a Dios nos hace orar mal, nos hace vivir mal. Hay quienes decretan en sus oraciones, ordenan a Dios, te ordeno, te decreto. No lo conocen, no conocen al verdadero Dios. ¿Quién es soberano? ¿Nosotros o es Dios el soberano? Hoy las iglesias están llenas de discursos motivacionales. Ofrecer que nos amemos unos a nosotros, fortalecer que nos amemos a nosotros mismos, que nosotros podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Totalmente malinterpretado el texto. Entonces yo puedo apoyar y potencian al hombre y a la soberanía de Dios, al verdadero Dios, le bajan el poder y bajan la reverencia y bajan la soberanía de Dios. Por eso es tan importante conocer a qué Dios adoramos. Conocer a Dios aumenta nuestro amor por Él. No amamos a Dios porque no lo conocemos. Mientras más conocemos de Dios, más lo amamos. Y entre más lo amamos, más queremos conocerlo. Esto es del canal de Evangelio y Verdad. Qué importante es conocer, porque muchas veces, yo desde niña incluso he querido, decía, Señor, yo quiero conocerte más, quiero amarte más. ¿Realmente querés amar más a Dios? Tenés que conocerlo. Y conociendo más al Dios de la Biblia, lo vas a amar más. Cuando Dios nos habla de sus perfecciones, que en este caso las perfecciones son los atributos, es lo mismo. De que Dios es amor, Dios es luz, no son partes de Dios. No. Hay una doctrina que es la doctrina de la simplicidad de Dios. Dios no tiene partes. Dios no tiene que Dios es un poco amor acá, es misericordia en otro pedazo. No. Dios es una combinación de todas sus perfecciones. Dios no tiene amor como nosotros, nosotros tenemos un poquito de amor de lo que Dios tiene. No, Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es misericordia. Nosotros tenemos un poquito de lo que Él tiene. Dios es justicia. Dios no conoce medida. No hay partes de Dios. Dios, las medidas y las partes, estas las podemos solamente considerar en la creación de Dios, pero no en el verdadero Dios.
vamos a conocer un poco lo que es una definición de perfección. Es el grado más elevado posible de la excelencia. Lo que es perfecto no carece de nada y no debiera y no tiene nada que debiera tener. La perfección, tenemos lo que sería la perfección, ¿no? Es la plenitud, completud, es estar completo en su naturaleza. Dios es una perfección increada. No lo podemos comparar con nadie. Ahora vamos a comenzar con el estudio bíblico y he preparado este hermoso cuadro que es para ver, tener una idea de lo que vamos a ver en esta primera lección. ¿Qué es lo que tenemos? El conocimiento de Dios, vamos a estudiar, es el más elevado de todos los conocimientos. Después vamos a ver los beneficios de conocer a Dios. Después vamos a ver los peligros de no conocerlo. Y bueno, ahí tenemos, solamente vamos a ver 4 beneficios y algunos peligros de no conocerlo. El conocimiento de Dios, el más elevado de todos los conocimientos. ¿Dónde debería comenzar el creyente su estudio del cristianismo? La respuesta es sencilla, aunque no es siempre obvia para todos. El cristianismo es primera y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio con él. Según Jeremías 9 del 23 al 24, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra, porque todas estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué nos tenemos que alabar? En conocerlo, en entenderlo, no en las obras que yo puedo hacer, en cuánto yo puedo amarlo, en cuántos ministerios tengo, en cuántas veces voy a la iglesia. Nos tenemos que alabar en conocer a nuestro Dios. El conocimiento más importante, estos KMR son mis comentarios, porque el libro tiene partes donde nosotros podemos comentar. El conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener es el conocimiento de Dios. No hay nada más importante que conocer a Dios. Los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables. Es decir, ¿quién es Él realmente? Debería ser obvio que el conocimiento más importante que podemos tener es el conocimiento de Dios. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas a darlo y a conocer. Vamos a la segunda parte. El conocimiento de Dios comienza con sus atributos, pero no se detiene solamente allí. También incluye el conocimiento de su voluntad. ¿A qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad? Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. En las Escrituras, la palabra insensato es un término moral. No se refiere a una persona que no es inteligente o a alguien que no conoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad.
Según las palabras de Jesús en Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? ¿Cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Y esta es la eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una acotación mía respecto de esto: la vida eterna es Cristo, el conocimiento de Él. El único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios es conocer cada día más de Él. Ahora vamos a conocer un poco los beneficios de conocer a Dios. Solamente se han tomado 4. Los beneficios de conocer a Dios son tan vastos que no pueden ser considerados en detalle en esta obra. Sin embargo, mencionaremos algunos de los más básicos, los cuales son declarados explícitamente en las Escrituras. A continuación, se mencionan 4 grandes beneficios que se derivan de un conocimiento bíblico de Dios. Entendimiento. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad, y especialmente respecto de quiénes somos, qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. Todo lo que abarca conocer a Dios, podemos entender nosotros quiénes somos cuando conocemos a Dios. ¿Qué realmente necesitamos? Muchas veces creemos que necesitamos una familia. El que está soltero necesita casarse, el que está casado necesita tener hijos, o quizás necesita un trabajo, o quizás necesita un estudio, quizás necesita... Tenemos la visión en las cosas de la tierra, no en las cosas del cielo. Cuando verdaderamente empezamos a entender el objetivo, lo importante de el verdadero conocimiento, el conocimiento de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el objetivo por el cual vivimos, por qué, quiénes somos nosotros. A ver si realmente es bíblico lo que nosotros creemos de nosotros. ¿Para qué existimos? Te recomiendo que estudies los catecismos. El catecismo de Spurgeon es recomendado para personas ya mayores, sino también está el catecismo bautista de niños, que también ayuda un montón. Hay catecismos como el de Heidelberg y otros más, que te van a ayudar a entender todas estas cosas de una forma clara. Bueno, vamos a ver ahora la segunda, que es confianza o fe. ¿Qué nos enseña Salmos 9:10 sobre aquellos que conocen a Dios? Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmos 9:9. En las Escrituras, el nombre de Dios se refiere a Dios mismo. Cuanto más sabemos acerca de Él, su carácter perfecto y poder ilimitado, más podremos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Muchas veces decimos, ay, me falta la fe, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. No creo que voy a poder seguir adelante. Todo lo que me sucede. Tenemos un grupo maravilloso de mujeres. Dios lo ha dado, gracias a Dios. Nunca pensé, pero Dios lo ha dado. Y nuestro objetivo como mujeres
no es tener un grupo en el que no hablamos entre nosotras, en que subimos videos, cada una sube y nada más. No, tenemos un grupo de oración en el cual cada una pone sus pedidos. Tenemos un grupo de sostenernos. Y es maravilloso todo lo que estamos viviendo. Hay hermanas de distintos países y con tanta necesidad y nos hemos ido apoyando unas a otras, orando unas por otras. Qué maravilloso es. Y cuando uno ve la necesidad que tienen y que tenemos y decimos, necesito confiar más en Dios, porque nadie está exento de pasar problemas y cosas difíciles. Necesito confiar más en Él. ¿Cómo hago para confiar más en Él? Conociéndolo. Dios es refugio para el tiempo de angustia. Qué maravilloso es conocer a Dios. Cada vez que más lo conozcamos, más lo vamos a amar y más vamos a confiar en Él, porque estamos cimentados en la roca. Cristo es la roca y estamos en Él firmes. Van a venir vientos, van a venir muchas tempestades, pero si estamos en la roca que es Cristo, nada ni nadie nos va a mover. Nada. Estamos firmes en Dios, firmes en Él. Fortaleza espiritual. ¿Qué nos enseña Daniel 11:32 sobre aquellos que conocen a Dios? Aquellos que conocen a Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo que está más allá de nuestras propias fuerzas. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos para vivir activamente para Él sin importar los obstáculos. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba, David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Angustias vamos a tener siempre si estamos en el camino de Dios. Vamos a pasar por el fuego. Dios nos va a hacer pasar por el horno y nos va a probar como el oro es probado. Porque por medio del fuego Dios quema todas esas impurezas que tenemos. Dios nos va a ir preparando para que seamos más a la imagen de Cristo. Para que cuando Dios venga a buscar a su esposa, la encuentre. Dios nos va a ir sacando esas arrugas, esas manchas. Pero para eso necesitamos pasar por el fuego. Y no una vez, muchas. Pero vale la pena pasar por eso. Vale la pena pasar por el dolor, porque Dios va a ir trabajando en nuestras vidas. Va a ir trabajando y nos va a doler, pero vale la pena. Recordemos cuando pasemos por ahí que David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. También recordemos que David cayó gravemente en pecado. Pero a pesar de eso, él se arrepintió. También vamos a hacer cosas que a Dios no le agraden. Pero si tenemos al Espíritu Santo, nos vamos a arrepentir y vamos a ir a nuestro Dios y nos vamos a fortalecer en Él y Él nos va a ayudar a sacar esas cosas feas, nos va a ir limpiando y nos va a ayudar. Perseverancia. Vamos a recibir fortaleza espiritual por medio de la palabra de Dios. Y esto nos sirve para la vida. No solamente nos va a servir para decir yo tengo conocimiento de Dios, sino que va a cambiar nuestra vida. Porque acá vieron como dice, David se angustió, tuvo muchas pruebas David. Sin embargo, se fortaleció en Jehová su Dios. Y esto es acerca del conocimiento de Dios.
Además, bueno, podemos ver que él tenía esos salmos tan maravillosos que Dios les iba inspirando. Vamos a leer la perseverancia. Ahora yo la leo y bueno, vamos a ir una a cada una. ¿Qué declara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12? Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 de Timoteo 1:12. El apóstol Pablo escribió esto justo antes de morir como mártir por Cristo, bajo el gobierno corrupto del Imperio Romano. Permaneció fiel a Cristo y no negó la fe, se mantuvo firme con valentía sin avergonzarse y confiado, porque conocía el carácter y el poder de aquel en quien había creído. Qué maravilloso es conocer a nuestro Dios. Esto nos va a fortalecer, y no solamente esto, sino que nos va a hacer no decaer. Muchas veces estamos pasando pruebas difíciles, pero ¿qué sucede? Nosotros pasamos pruebas difíciles, pero el conocer al Dios que servimos nos hace confiar en Él. Y sabemos que si vamos a caer, nos vamos a levantar. 7 veces cae el justo y es levantado, dice la palabra de Dios. Nos vamos a levantar, pero no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Dios en nosotros. Cristo vive en mí. O sea, Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo, Dios mismo, habita en los mismos creyentes. Entonces, vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante, porque no estamos solos. Esta doctrina, que bueno, en este caso lo toma de otra parte, pero tenemos la perseverancia de los santos, es una doctrina de la gracia que nos da mucha fortaleza, porque muchas veces caemos en pecado, caemos en malos pensamientos, hacemos cosas que a Dios no le agradan y nos sentimos mal. Y gloria a Dios porque nos sentimos mal. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo del pecado que estamos haciendo. Pero no, esto no es causa de perder nuestra salvación. Esto no es causa, porque tenemos a Dios que nos persevera, nos va a hacer arrepentir, nos va a mostrar el pecado y nos va a corregir. Y esto es maravilloso porque Dios, Él empieza la obra y Él la va a terminar. Él la va a terminar en nosotros. Y el conocimiento nos va a ayudar a perseverar. Bueno, ahora vamos a ver los peligros de no conocer a Dios. Los peligros de no conocer a Dios. Así como los beneficios de conocer a Dios son muchos, las devastadoras consecuencias de no conocerlo son también tan vastas que no pueden ser consideradas en detalle en esta obra. No obstante, mencionaremos 6 de las consecuencias más básicas, las cuales son declaradas explícitamente en las Escrituras. 1.3.1. Hacer una réplica de Dios a nuestra propia imagen. ¿Qué error cometieron los israelitas en su concepto de o forma de ver a Dios? Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Salmo 50:21. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Siempre resultará en el juicio de Dios. ¿Vieron qué importante es conocer al verdadero Dios? Es tan grave no conocerlo, que es lo que hablábamos con las chicas el sábado, es tan grave que hay personas que creen que están sirviendo a Dios y no están sirviendo al Dios verdadero. Y lamentablemente se van a ir al infierno. La doctrina de la Trinidad es tan importante y muchos ni la conocen porque en su iglesia ni la nombran. Algunos creen pero ni saben qué es. Y esto, bueno, pueden llegar, sí, pueden ser salvos por medio del Evangelio y entender un poco, pero
tenemos los pentecostales unicitarios, que se camuflan como los pentecostales comunes, y estos adoran directamente a un Dios falso. Es un Dios de mentira. Toman un Dios y dicen que tiene diferentes modos, el modo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que si Dios toma diferentes roles por no interpretar la Biblia, por borrar lo que Dios ya ha dado antes. Entonces, tenemos que conocer a Dios para no adorar a una imagen y no al verdadero Dios. Necesitamos adorar al verdadero Dios, no a una imagen. Entonces, ¿qué imagen vamos a adorar? La que sale en la Biblia, o sea, el verdadero Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por medio de su palabra. Los testigos de Jehová, los mormones, todo ese trabajo evangelístico maravilloso que hacen, todo el esfuerzo en comprar esos libritos, en ir, en pasar fríos, calores, caminan, dejan su familia y no tiene sentido porque no adoran al verdadero Dios. Qué triste por esta gente, por estas personas que no están adorando al Dios verdadero. Vamos a la otra, falsa adoración. Cuando hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y hace una réplica de Dios a su propia imagen. Siempre resultará en una visión reformada y desgranada de Dios. Siempre resultará en el juicio de Dios. ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob con respecto a ella misma, su gente y su religión? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. La idolatría tiene lugar cada vez que adoramos algo o a alguien que no sea el Dios vivo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error, la adoración falsa. Crean un Dios falso en su mente y después adoran al Dios que han creado. Bien. Qué triste. Recién hemos hablado de este tema y la verdad que da tristeza porque ellos creen que adoran a un Dios y se creen que adoran al verdadero Dios y no lo adoran. Y este era el caso de los samaritanos. Ellos tenían el Pentateuco nada más. Entonces, ellos se perdieron todo lo demás que Dios les había dado. Entonces, ellos creían que adoraban al Dios, pero acá Jesús le dice no. Entonces, y ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios dentro nuestro, entonces ahora podemos adorarlo de la forma verdadera, y esto es por medio del verdadero conocimiento que sale en la palabra de Dios. No nos guiamos por revelaciones, por sueños, por que alguien nos diga algo. No, nos guiamos por la palabra de Dios. Betty, ¿querés leer la incredulidad o falta de confianza? Por favor. Incredulidad o falta de confianza. Son las implicaciones de las preguntas que se hace el apóstol Pablo sobre conocer a Dios en Romanos 10:14. Una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Me pregunta, ¿y cómo irán sin haber quién les predique a la fe o confianza? Aunque este texto se aplica directamente a la predicación del Evangelio, ¿por qué dice esto Paul Washer? Porque nosotros tenemos un llamado a dar, tenemos la obligación de dar el llamado general,
Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces ahí hacemos un llamado general, porque ¿cómo va a creer las personas en Cristo? ¿Cómo lo van a conocer? ¿Cómo van a conocer su obra? Si no es por medio del Evangelio. Pero este versículo tiene que ver con el llamado general, pero también tiene que ver con el conocimiento. Miren lo que dice, tiene una aplicación más amplia con respecto al conocimiento de Dios. ¿Cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? Esto se aplica no solo a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios, que es necesaria para vivir la vida cristiana. Como ya hemos aprendido en Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Queda poco ya. Una visión o concepto indiferente o apática del pecado. En 1 Corintios 15:34, el apóstol Pablo reprendió la iglesia en Corintios porque algunos de los que profesaban ser creyentes, entre ellos, no tenían un conocimiento real de Dios. Esta ignorancia de Dios resultó en dos peligrosas y vergonzosas consecuencias. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os digo. Acá yo he separado en dos partes. Ellos no estaban velando debidamente a Dios. Ellos creían que velaban, que servían a Dios. Ellos se congregaban, ellos estaban presentes, pero no lo estaban haciendo como Dios quería que lo hagan. Y saben qué, es vergonzoso porque ellos estaban pecando. Dice, porque no estaban yendo a Dios como Dios quiere que vayamos a Él. El término pecado, dice, no sé si alguna quiere decir algo respecto de esto. Bueno, sigo. El término pecado traduce una palabra griega que se llama amartano, que significa errar al blanco. Debido a que ellos erraron al blanco respecto a la naturaleza de Dios, también erraron al blanco respecto a cómo debían vivir delante de Él. ¿Saben a qué se refiere esto de errar al blanco? Es como que, ¿vieron cuando tienen una flecha y tienen que tirarla? Es como decir, yo tengo que tirar la flecha y pegarle en el puntito negro ahí, o por lo menos en un círculo, y es tirarla a otro lado. O sea, yo tengo que tirar para allá y en vez de tirar para adelante, tiro para el costado. Es como decir, ir a otro lado, no a donde debemos ir. Vamos a hablar un poquito de este tipo de los pecados, ¿no? Iniquidad. Iniquidad significa vivir sin ley. La palabra que las versiones hispanas traducen como iniquidad se refiere al estado de vivir apartado de la ley o voluntad de Dios. Es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Esta es una de las consecuencias más graves de la ignorancia acerca de Dios. ¿Qué nos revela Proverbios 29:18 sobre las consecuencias de una falta de conocimiento sobre Dios? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En este contexto, la palabra profecía no se refiere a un sueño o una visión sobrenatural, sino a la revelación de la persona y la voluntad de Dios. Dice, esto es a través de las escrituras. Donde hay ignorancia de la naturaleza y la ley de Dios, la gente se desenfrena.
La palabra desenfrena se traduce del vocablo hebreo para, que significa soltarse de una restricción o actuar como líder. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad corren desenfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios como sus propios líderes. Encontramos un ejemplo claro de esto en el libro de Jueces. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que les parecía. Ellos hacían lo que querían. Muchas veces, pensemos un poco a veces nosotros, ¿no nos ha pasado eso? Que hacemos lo que nos parece y no pedimos la voluntad de Dios a ver qué Dios quiere que hagamos. Muchas veces nos pasa. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque, bien, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Oseas 4, del 1 al 2. Y acá, ¿qué es lo que hace, qué es lo que nos pide el libro este de estudio que estamos haciendo? Que hagamos una lista de los pecados. ¿Qué pecados pasan? Esto se hace muchas veces por desconocimiento, lo hacemos muchas veces, o porque no adoptamos, o sea, no tenemos a Dios como nuestro Señor. Muchas veces nos hacemos nosotros dioses de Dios. O sea, nosotros mismos nos hacemos nuestros propios soberanos, cuando el soberano sobre nuestras vidas debe ser Dios. Tenemos una lista de pecados. No hay verdad. Hablan falsedad. No hay misericordia. Perjurar significa faltar a la fe ofrecida en el juramento. Cuando nosotros creemos, le prometemos a Dios servirlo, serle fiel, y no cumplimos con lo que nosotros juramentamos cuando creemos, cuando nos bautizamos, no cumplimos tampoco cuando le prometemos a alguien algo. Muchas veces a nuestros esposos les prometemos cosas y tampoco las cumplimos. Mentir, matar, hurtar, adulterar y homicidio. Es una lista de pecados que acá lo que está diciendo, miren lo que dice. Dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay esto. ¿Ves algún paralelo entre el pecado que fue hallado en Israel debido a su ignorancia de Dios y el comportamiento de nuestra sociedad? La ley de Dios no cambia y la pecaminosidad del hombre no disminuye. Cuanto más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. Juicio divino y destrucción. ¿Alguien quiere leer esto? Que esta ya es la última parte. Juicio divino y destrucción. Esta es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre esta verdad? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. La paga de no tener y desechar conocimiento es la destrucción. La falta de conocimiento de Dios es devastadora, conduce a ser rechazado como un instrumento de Dios y finalmente a la destrucción de individuos y sociedades. Nuestra ignorancia de Dios tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones futuras, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Quienes rehusan aceptar a Dios actúan con injusticia e impiedad y además se esfuerzan por ir en contra la verdad. Ya son condenados y reciben la ira de Dios, que aún
no la vemos completamente porque está la gracia común que sostiene su maldad. Pero después del juicio recibirás lo que mereces. Sí, justo esos son mis acotaciones. KMR. Pero bueno, no importa. Gracias, muchas gracias. Y queda lo último para leer. Dice, la ira de Dios se refiere a su justo enojo o indignación contra los pecadores. Es importante notar que el hombre no es víctima. Ojo, la Biblia enseña que el hombre caído es un aborrecedor de Dios y es hostil a su ley. Es debido a su impiedad e injusticia que el hombre rechaza, ignora e incluso restringe la verdad acerca de la naturaleza y la voluntad de Dios. Este es el triste caso de todos. Porque muchas veces nosotros nos ponemos como si fuéramos los justos. No sé si les ha pasado cuando leen los salmos y nos sentimos, no, yo estoy del lado de los justos. Pero ¿por medio de quién? ¿O cuál es nuestra verdadera situación? Nuestra verdadera situación es esta, que recibimos, que merecemos toda la ira de Dios. Solamente que tenemos a un Dios tan grande, tan misericordioso, que a pesar de nuestro pecado, de toda la lista de pecados que hemos leído, a pesar de nuestra falta de conocimiento, a pesar de todo, Dios nos ha elegido. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos ha hecho sus hijos, ha pagado nuestros pecados en la cruz. Es grandioso y es maravilloso el conocimiento de Dios porque nos acerca a Él y nos acerca a su evangelio. Cuando más conocemos de Dios, más indignos nos vemos y ahí nos damos cuenta cuánto necesitamos más de Él. El conocimiento de Dios nos humilla y nos muestra de que Dios es grande. Uno de los pasos para acercarnos a Dios es la humildad, es humillarnos, reconocer que no somos nada, reconocer qué es lo que somos ante Dios, nada. Merecemos la ira de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos quién somos, Dios, con su gran misericordia, nos da esa gracia y nos acerca a Él.